Si hay un dinosaurio que ha vuelto locos a los paleontólogos, ese es el Spinosaurus. Su historia, bueno, es una auténtica montaña rusa de descubrimientos. Hoy vamos a meternos de lleno en el increíble viaje de cómo hemos llegado a entender a esta criatura. A ver, fijaos en esto. Es que es alucinante. A la izquierda, lo que se pensaba en 1936, pues un carnívoro terrestre, más o menos típico, y a la derecha, la imagen que tenemos ahora. Un bicho acuático con una cola que parece un remo. O sea, el cambio es brutal. No parece ni el mismo animal. La pregunta es obvia, ¿no? ¿Cómo es posible que nuestra idea de un dinosaurio cambie tantísimo? Pues esa es la clave de todo. Vamos a seguir las pistas de este misterio que tiene ya más de 100 años para entenderlo. Bueno, pues para empezar tenemos que irnos al principio de todo, a la historia de su descubrimiento y de su trágica desaparición. Todo arranca en 1912. Un coleccionista de fósiles encuentra en Egipto unos huesos bastante raros. Se los mandan al paleontólogo alemán Ernst Stromer, que se da cuenta de que está ante algo nuevo. Y en 1915, ¡boom!, lo bautiza Spinosaurus aegyptiacus. Para 1936, Stromer nos da la primera imagen de este gigante, pero la alegría, la verdad, duró poco. La cosa se iba a poner muy fea. Y es que en plena Segunda Guerra Mundial, la noche del 24 de abril de 1944, un bombardeo aliado sobre Múnich alcanza el museo donde estaban los únicos fósiles conocidos de Spinosaurus. Y se pierde todo, o sea, los huesos originales, pulverizados, desaparecieron para siempre. Así que, ¿qué quedó? Pues solo las notas de Stromer, sus dibujos, algunas fotos y ya está. Imaginaos el panorama. Durante décadas, todo lo que se sabía del Spinosaurus venía de copias, de información de segunda mano. Había un agujero enorme en la historia de este dinosaurio. Y claro, cuando no hay pruebas, la imaginación vuela. Así que entramos en una nueva fase, la del espinosauro como un monstruo de película. Al no haber huesos empezaron a surgir ideas de lo más creativas. Que si era cuadrúpedo, algo rarísimo para un terópodo, que si tenía una especie de joroba. A ver, hay que decir que la comunidad científica nunca se tomó esto muy en serio. Se quedaron más bien como curiosidades, ¿no? Pero entonces llegó el año 2001. Llegó Hollywood. Jurassic Park 3 lo puso en el mapa para todo el mundo. De repente, Spinosaurus era una superestrella. Y no una cualquiera, ¿no? Era el malo malísimo, el único bicho capaz de ventilarse a un T-Rex en la gran pantalla. Y claro, ahí empezó el eterno debate. ¿Cuál era más grande, T-Rex o Spinosaurus? A ver, vamos a aclararlo. En paleontología, grande suele referirse a la masa, al peso. Y en ese sentido, el T-Rex sigue siendo el campeón. Ahora bien, si hablamos de longitud, de ser más largo, ahí sí, Spinosaurus no tiene rival. Sigue siendo el terópodo carnívoro más largo que conocemos. Pero la historia no había acabado, ni mucho menos. Décadas más tarde, cuando ya casi nadie lo esperaba, apareció un nuevo esqueleto. Y el caso Spinosaurus se reabrió por todo lo alto. Estamos en 2014. Un equipo de paleontólogos, con Nizar Ibrahim a la cabeza, encuentra en Marruecos un nuevo esqueleto parcial, y lo que ven los deja de piedra. Los huesos mostraban unas adaptaciones que no tenían ningún sentido para un depredador terrestre. Eran algo completamente diferente. La nueva reconstrucción de 2014 lo cambió todo. Se empezó a hablar de un estilo de vida semiacuático. ¿Por qué? Pues porque tenía huesos muy densos, perfectos para controlar la flotabilidad, como los pingüinos, las patas traseras eran cortísimas, casi ridículas para un animal tan grande. Y aquí vino la polémica. Lo reconstruyeron como un animal que andaba a 4 patas en tierra. Pero aún faltaba una pieza. La pieza clave, la que iba a encajarlo todo y desvelar por fin su secreto. Y esa pieza era la cola. Y vaya si era especial. En 2020 se encontró y era alucinante. No era la típica cola de terópodo, rígida y para hacer contrapeso. No. Era alta, súper flexible, con forma de remo gigante. Las espinas de las vértebras eran larguísimas, creando una especie de aleta. Era básicamente un motor para moverse en el agua. Claro, una cosa es tener la cola y otra es demostrar para qué servía. Así que el equipo hizo un experimento súper ingenioso. Crearon modelos en 3D de la cola del Spinosaurus y de otros dinosaurios. Las engancharon a un robot dentro de un tanque de agua y se pusieron a medir la fuerza que generaba cada una al moverse. ¿Y los resultados? Bueno, los resultados hablan por sí solos. La cola del Spinosaurus generaba 8 veces más empuje que la de un terópodo terrestre normal. Su potencia era más parecida a la de un cocodrilo moderno. La prueba era irrefutable. Así que ya estaba claro. Spinosaurus no era un dinosaurio que se metía en la orilla a pescar. ¡Qué va! Era un depredador acuático en toda regla. Un cazador que perseguía activamente a sus presas dentro del agua, usando esa cola tan bestial para propulsarse.
Con todo esto sobre la mesa, llegamos a la imagen que tenemos hoy, la de un auténtico monstruo de río. Y para rematar, un estudio más reciente, de 2022, se centró en los brazos. ¿Y qué descubrieron? Pues que eran incapaces de soportar su peso. O sea, la idea de que caminara a 4 patas, descartada por completo. Se acabó el debate. Entonces, ¿en qué quedamos? Pues la ciencia ahora lo describe como un vadeador. ¿Y eso qué es? Pues un animal que caza en aguas poco profundas, en las orillas, un poco como hacen las garzas o las cigüeñas modernas, pero a lo bestia, claro. Así que, resumiendo la versión más actual, era bípedo sí o sí. Su tamaño se ha ajustado un poco, unos 14 metros de largo y 7 toneladas, que no está nada mal. Era un depredador semiacuático, paciente, que vivía y cazaba en enormes sistemas de ríos. Y sí, a pesar de todo, sigue manteniendo su récord, el dinosaurio carnívoro más largo que ha pisado o nadado en la Tierra. Y aquí está la clave de todo esto. La historia del Spinosaurus es en realidad un ejemplo perfecto de cómo funciona la ciencia. No se trata de encontrar una verdad grabada en piedra. Es un proceso vivo, dinámico, que se va corrigiendo a sí mismo cada vez que aparece una nueva prueba. Al final, el Spinosaurus nos enseña que la ciencia no es un libro cerrado, sino una historia que se está escribiendo y reescribiendo todo el tiempo. Y nos deja con una pregunta en el aire. ¿Cuál será el próximo fósil que lo ponga todo patas arriba otra vez?